damos la bienvenida a esta campaña evangelística, La Familia. De verdad que nos gozamos porque en esta cuarta noche el Señor está aquí en medio nuestro y en medio de todos nosotros para bendecirnos. El Señor tiene un propósito especial con la familia, con todas las familias de este mundo. Y le damos la gloria al Señor porque creo que una de las cosas que debe convertirse en nuestro lema es que nuestra casa, nosotros como líderes de nuestra casa y los habitantes de nuestro hogar, nosotros debemos hacer o decir a una sola voz: yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es una noche de alegría, es una noche de alabanzas para el Señor, y vamos a entonar con alegría. Usted allá en su casa, reúnase en familia, gócese también con nosotros y juntos alabemos al Señor. Dígale: yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, con la palma nos acompañan, porque esta es una noche en que el Señor debe llevarse toda la gloria. Lero leile, lero leila, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lero leile, lero leila, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él me dio la vida y todo lo que tengo, Él me ha cuidado por el camino en que yo vengo. Cuando estaba enfermo, siempre me ha sanado. Cuando me he caído, Él me ha levantado. Ay, hombre, si me preguntas por qué le sirvo, yo contesto firme y decidido. Me ha demostrado que está conmigo y mi casa Él ha dado abrigo. Me ha prosperado, me ha bendecido, ha derrotado a todos mis enemigos. En mi familia agradecido, a Jehová todos unidos le servimos. Lero leila, yo en mi casa serviremos a Jehová. Lero leila, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¡Eso! Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bendición para nuestra familia. Gracias por tu cuidado. Es porque servimos a ese Dios tan grande. Nos ha liberado de la esclavitud y el hambre, aunque haya pasado por duro desierto. Nos ha sustentado con maná del cielo. Ay, hombre, somos libres. Ya no hay condena. Con su sangre la ha pagado la condena. Hay alegría, no existe pena, que su gloria mi casa ahora está llena. Más que siervos, somos sus hijos y responde a todo lo que pedimos. En mi familia agradecido, a Jehová todos unidos le servimos. Lero leila, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lero leile, lero leila, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y con la guitarra alabamos el nombre del Señor. Dale, Gustavito. Leila, yo en mi casa serviremos a Jehová. Lero leila, yo en mi casa
serviremos a Jehová. Lero, leile, lero, leila, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lero, leile, lero, leila, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, y si usted está en su casa, si usted está en su hogar y desea darle un gloria a Dios, al Señor, si usted desea darle un fuerte aplauso al Señor, lo puede hacer porque Él es digno de toda la alabanza. No tenga pena si los vecinos lo escuchan, si los vecinos dicen que bueno, a lo mejor está loco. Estamos locos por el Señor, por la obra que Él todos los días hace en nuestra familia. De verdad que dice la Escritura que el Señor es digno de alabanza. Por eso estamos en esta noche acá, con corazones agradecidos, con corazones humillados por esa obra maravillosa que ha hecho el Señor en la cruz del Calvario, no solamente por nosotros los que estamos aquí, sino por aquellos que acepten realmente este hermoso sacrificio que el Señor hizo en la cruz para salvarte a ti, querido amigo. Y hermano que estás en tu hogar en esta noche, hacemos nuevamente el llamado para que tú puedas unirte, podamos unirnos en alabanza al Señor, podamos unir nuestras voces, porque el Señor es el único merecedor de toda la gloria, de toda la alabanza. Por eso en esta noche te decimos, te invitamos a que tú le digas: Señor, cuán grande eres, cuán grande es tu misericordia, cuán grande eres, Señor, sobre mi familia, cuán grande eres, Señor, sobre esta nación, cuán grande eres, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Dígale al Señor cuán grande eres. Gracias, Señor. Dígale al Señor: cuán grande es Dios. Cántalo, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, dígale al Señor: cuán grande, cuán grande es Dios. Dilo con tus hijos: cántalo, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Sí, Señor, cuán grande eres, oh Padre celestial. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra regresa, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tierra su voz, y tierra
allí con tu familia. Cuán grande es nuestro Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor. Qué bueno eres, oh Padre Celestial. Y no nos cansamos de adorar al Señor, no nos cansamos de alabar el nombre del Señor. El siguiente tema que vamos a cantar a continuación expresa ese cambio que ha hecho el Señor en nosotros, lógicamente, pero del trabajo que el Señor hace también en nosotros como nuestro pastor. El Señor, dice la Escritura, que es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué hizo el Señor precisamente por nosotros? Da su vida completa a favor nuestro. Y a través de esta canción vamos a alabar el nombre del Señor y a decirle y a expresarle: Señor, tú eres nuestro buen pastor. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Y aquí estamos, Señor, rendidos delante de tu presencia, reconociendo tu poderío sobre nuestras vidas. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Sí, Señor, nos rendimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres. ¿Verdad que le damos la gloria al Señor? Porque a través de Oasis 100.3 podemos llegar hasta sus hogares. Y esta campaña realmente ha sido de bendición
no solamente para mi vida, sino para muchas personas que se han reportado, hermanos que han enviado su mensaje, hermanos que han enviado su comentario. Sé que ha sido o está siendo de bendición esta campaña, aún las personas que están fuera de este país, que nos escuchan a través de la web. Sé que también se están alimentando con lo que el Señor todos estos días nos ha estado enseñando a través de su palabra. Una de las cosas por las cuales yo acostumbro al iniciar mis enseñanzas, tengo un texto que para mí es muy importante, que para mí es uno de mis preferidos, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Cada vez que tengo la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, comienzo con este texto. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Leo nuevamente el texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay tres cosas que podemos ver en este versículo. Hay tres cosas, querido amigo, hay tres cosas, querido hermano, que podemos ver en este versículo que son importantes. Uno, leer la escritura. Allí habla de la profecía y lógicamente está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Bienaventurado el que lee. Es importante leer la palabra del Señor. Es importante escuchar la palabra del Señor. Y querido amigo, querido hermano, tú que estás allí y tienes tu radio encendida en esta noche, el Señor quiere que tú escuches atentamente lo que Él tiene para ti esta noche. Esta campaña tiene propósitos. Ya el hermano Freddy ha hablado todos estos días acerca de eso. Pero esta campaña tiene propósitos. Y es hacerle saber a cada una de las familias de este municipio y de los pueblos vecinos que nos escuchan, hacerle saber el plan maravilloso que el Señor tiene con tu familia. Porque déjame decirte que Dios no creó al hombre y a la mujer, Dios no creó a Adán y a Eva por simplemente crearlos, por simplemente por darse el lujo de crearlos, sino que Dios ya había establecido en sus planes, en sus proyectos, en sus propósitos, estaba formar una familia a través de ellos, o comenzar una familia a través de ellos. Y querido amigo, hay tres cosas en este versículo que son importantes: leer la escritura, escuchar la escritura, y dice allí, guardar todas las cosas que en ellas están escritas. Podríamos definir de esta forma: el leer, el escuchar la palabra del Señor nos va a llevar a guardar, y esa palabra guardar tiene que ver con obediencia al Señor. El escuchar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, nos lleva al siguiente paso, y quizás el más importante, que es la obediencia. Fíjate, una de las cosas, querido amigo, que el Señor tiene para ti en estos días de vigilia, no solamente que escuches, no solamente que leas la palabra del Señor, sino que esta palabra que estamos predicando todas estas noches puedas atesorarlas en tu corazón, pero pueda haber una reacción, y esa reacción te va a llevar a la obediencia. Y dice allí Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. El tiempo del Señor está cerca. El tiempo del Señor está cerca. Quisiera
citar en esta noche unas palabras que escribió una persona, una mujer que ahorita no recuerdo su nombre, pero ella es una consejera familiar y ella no es cristiana, Sin embargo, me parecieron unas palabras importantes que quisiera compartir con todas las familias que me están escuchando esta noche. Dice lo siguiente: prensa, radio, televisión, celulares, videojuegos e internet son parte importante de nuestras vidas cotidianas. Nos informan, nos instruyen, nos conectan y nos entretienen e influyen en nuestros valores, creencias y comportamientos. Aunque los medios constituyen herramientas fundamentales de comunicación, educación y entretenimiento que facilitan múltiples aspectos de la vida familiar, en ocasiones también transmiten mensajes o imágenes que pueden generar actitudes violentas. La tecnología sin duda ofrece innumerables posibilidades y beneficios, ya que permiten la comunicación entre personas, el acceso a la información y también el empleo. Sin embargo, presenta una serie de inconvenientes como contenidos inadecuados, el aislamiento de los usuarios, el riesgo de provocar una excesiva dependencia. Fíjense bien lo que esta mujer escribe. Ella habla acerca de la tecnología que hoy día ofrece cosas positivas, pero que también ofrece cosas negativas. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, la segunda carta a Timoteo, escribe el apóstol Pablo a un joven Timoteo de quizá algunos 18 o 20 años. Este joven que a temprana edad su madre y su abuela se encargaron de inculcarle a él el temor al Señor. Y ya Timoteo, a su corta edad, ya tenía una responsabilidad ministerial allá en la iglesia. Ya tenía una responsabilidad. Y a lo mejor Timoteo estaba pasando por diferentes circunstancias, quizás adversidades, en la cual las dos cartas del apóstol Pablo, yo veo allí que son consejos prácticos del apóstol Pablo hacia el joven Timoteo. Pero en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo le escribe estas palabras. Dice: Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y ese es el tema de esta noche. El tema de esta noche es tiempos peligrosos, la familia y los medios de comunicación. Fíjense, Pablo escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La nueva versión internacional nos dice que vendrán tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Otra versión nos dice: vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Ahora la pregunta es: ¿será que en la actualidad estamos viviendo estos tiempos que el apóstol Pablo le advertía a Timoteo? ¿Será que en la actualidad estamos viviendo estos tiempos? Pues déjame decirte que sí, y desde hace muchos años atrás estamos viviendo tiempos difíciles. Desde hace muchos años atrás estamos viviendo tiempos críticos. Y cuando hablo de tiempos críticos, no estoy hablando de economía, no estoy hablando de política, ni nada por el estilo. Cuando hablo de tiempos críticos, es a nivel familiar. Estamos viviendo tiempos, como lo dice esta versión, difíciles. Vendrán tiempos difíciles de soportar.
Y la mayoría de esos tiempos difíciles lo estamos viviendo, mis hermanos, mis amigos, lo estamos viviendo con nuestras familias. Con nuestras familias. Sin duda alguna, el mundo o el sistema de este mundo cada día nos está ofreciendo cosas con la finalidad de entretenernos y envolvernos en ese sistema. El apóstol Pablo también escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, y les dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No se amolden al sistema de este mundo. Mis hermanos, es increíble cómo la tecnología cada día avanza. Es increíble cómo la tecnología cada día avanza. Hoy tenemos un teléfono celular podamos decir, de alta gama, de última generación. Ya mañana está saliendo otro que supera al que hoy tenemos. Ya mañana va a salir otro que supera al que tenemos. Pero los medios de comunicación se han convertido en un arma de doble filo. Estos son algunas cosas de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero la tecnología, los medios de comunicación están influenciando, yo diría más en un ámbito negativo que en un ámbito positivo. Y podemos hablar de diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, podemos hablar de la televisión. En primer lugar, de la televisión. Hace rato, en la antesala, hablábamos acerca de lo que nuestros hijos ven en la televisión. La pregunta es, tú como padre, o nosotros como padres, ¿estamos atentos a lo que nuestros hijos ven en la televisión? A lo que nuestros hijos están viendo. Hablamos de una palabra importante y es la palabra supervisión. Mis hermanos, mis amigos, yo tengo un niño de 3 años. Tengo un niño de 3 años que está creciendo. Y como todo niño, les gustan las caricaturas. Les gustan los dibujos animados, como dicen por allí, o comúnmente los muñequitos. Les gusta esto. Incluso mi hijo, a pesar de su corta edad, yo he visto que él le gusta la tecnología. Le gusta la tecnología. Él agarra un teléfono. Yo creo que yo le pongo un carro, un carrito, una bicicleta, un balón, una pelota, cualquier cosa de niño, cualquier juguete de niño, y le pongo un teléfono, le pongo una tablet o le pongo una computadora, y él se va a inclinar hacia eso. Y es increíble cómo él maneja estas cosas a pesar de tener 3 años. Muchas veces nosotros hemos intentado muchas formas de bloquear los teléfonos, pero lo ha desbloqueado. ¿Cómo lo hace? No sé. Quizá nos ve. ¿Qué hacemos? En el teléfono de mi esposa, a lo mejor ve el patrón que ella ha colocado de bloqueo y de alguna u otra manera lo ha desbloqueado. Él ha hecho funciones en el teléfono que yo desconozco. Entonces nuestros hijos se están levantando en medio de una generación donde la tecnología
cada día está revolucionando todas las cosas. Pero vamos a hablar en primer lugar de la televisión. ¿Qué están viendo nuestros hijos en la televisión? Mi hijo, él ve televisión. Él ve algunas de estas cosas, algunas de estas caricaturas. Pero en la cual nosotros también, mi esposa y yo, a veces nos ponemos a evaluar qué es lo que ve, qué es lo que presenta, qué es lo que está presentando los canales infantiles. Como hacía mención el pastor David, él hablaba que las caricaturas de hoy nos muestran mayormente animales no comunes, animales, habla de dragones, unicornios, que de alguna manera hay que meterle lupa a lo que nuestros hijos están viendo. Incluso hay un programa, hay una caricatura que se llama Dog y Pony. Es un perro y un pony. Y el pony tiene superpoderes con su cola. Pero no es tanto este el problema. El problema es que este pony macho tiene actitudes de hembra, tiene su voz de varón, pero sus actitudes son de hembra. Ahora, tenemos nosotros como padres que hacernos la pregunta: ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué mayormente nuestros hijos pequeños? ¿Qué están viendo nuestros hijos pequeños en nuestros hogares? ¿Qué le estamos permitiendo ver a nuestros hijos en los hogares? ¿Qué le estás permitiendo ver? Pero no solamente podemos hablar de niños pequeños, sino que en nuestra juventud. Mis hermanos, es algo preocupante cómo la juventud hoy día se ha levantado con actitudes tan antifamiliares, con actitudes extrañas, con actitudes no comunes, y quizá, o quizá no, me atrevería a decir, afirmarlo, es que la televisión ha influenciado de manera negativa en nuestros jóvenes. Hay series que nuestros jóvenes ven, en la cual series de narcotraficantes. Hay muchos jóvenes que quieren ser como Pablo Escobar. Hay muchos jóvenes que quieren ser como el Chapo. ¿Por qué? Porque han visto todas estas series. Y mis hermanos, esto es un testimonio que yo lo viví hace unos años atrás. Recuerdo que estábamos en una actividad juvenil en Maracaibo, y hablábamos precisamente de personajes que eran de influencia para nuestra vida, y le hacíamos la pregunta a los jóvenes: ¿qué personaje ha sido de influencia para ti? Y bueno, unos decían: bueno, para mí el apóstol Pablo ha sido de influencia positiva para mí, porque bueno, es increíble cómo una persona que perseguía a la iglesia conoce al Señor y luego pasa a ser perseguido, pero el Señor estuvo con él, tenía un propósito con él. Otros decían: bueno, a mí el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, con su primer sermón se convirtieron más de 3,000 personas, y eso era algo grandioso, que dice la Escritura que con solamente la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pero hubo un joven que cuando le tocó su turno dijo: para mí
una persona que ha sido de influencia es Pablo Escobar. Y todos quedamos, hermanos, fríos. Todos quedamos fríos. Y le hacíamos la pregunta a este joven: ¿por qué? ¿En qué sentido Pablo Escobar ha sido de influencia para ti? Bueno, sí, porque es increíble cómo las capacidades que tenía esta persona para escapar de las autoridades, para burlar a las autoridades. Mis hermanos, esto es algo real. Esto no es un cuento. Este joven dijo que para él Pablo Escobar era de influencia. Y muchos jóvenes en la actualidad se están levantando queriendo ser como estos personajes. Pero déjame decirle que este tipo de serie nos muestran dos cosas. Nos muestran dos cosas. Este tipo de serie, en primer lugar, nos muestran una realidad de un país. La realidad de un país, o parte de lo que se vive en un país, o parte de lo que se vive en una sociedad dominada por este tipo de personas. Y en segundo lugar, estas series nos muestran precisamente el lado negativo también. Y un lado negativo es que los jóvenes quieren ser como estos personajes. Quieren ser como estos personajes. Y la pregunta que seguimos haciendo es: ¿nosotros como padres estamos al tanto de lo que nuestros hijos ven? ¿Te has hecho la pregunta por qué a lo mejor tu hijo tiene actitudes de rebeldía? ¿Por qué tu hijo a lo mejor o algún joven tiene problemas de comportamiento? Pues déjame decirte que la televisión muchas veces influye de manera negativa, pero no solamente en este tipo de series, sino que hay series que están dañando a la juventud, series que están pasando ahorita que muestran, hablan, ya lo hacen así con total libertad acerca del homosexualismo, del lesbianismo. Si ustedes ven en los programas que te pueden ofrecer cualquier rey de televisión, en su mayoría, muchos canales están apoyando estas cosas. Y a veces te puedes preguntar, ¿por qué vemos jóvenes con actitudes, vemos jóvenes influenciados por la pornografía, jóvenes influenciados por el lesbianismo, jóvenes influenciados por el homosexualismo? Pues déjame decirte que la televisión es en parte culpable de todas estas cosas. Por eso lo importante de supervisar lo que nuestros hijos están viendo. Podemos hablar de la televisión, podemos hablar de los celulares, lo que los celulares tienen, toda aplicación que los celulares tienen, mis hermanos. Podemos hablar incluso de los videojuegos, Y en esto de los videojuegos, mis hermanos, quisiera contarles un testimonio de mi persona. Cuando yo estaba pequeño, tendría unos 12, 13 años, 11, 12 años, no recuerdo aún. En Barilo había llegado la era de los plays, del Play 1, PlayStation 1, y eso fue el boom. Y todos los muchachos iban hacia allá. Yo un día pedí permiso para ir a casa de mi abuela. Yo iba a casa de mi abuela, no era mentira, sí iba a casa de mi abuela. Pero en el camino me encuentro a mi vecino,
el vecino iba a llevar a sus hijos. Me dijo: Josías, si quieres nos acompañas un ratico allá a los videojuegos. Y bueno, hermano, no fui para que mi abuela, yo creo que me sentí como Jonás. Yo estaba como Jonás. El Señor lo había enviado a Nínive y agarró para Tarsis, agarró para otro lado. Y hermano, yo me fui para allá, para los videojuegos. Y eso estaba full de muchachos allí. Hermano, pero una de las cosas que yo con el tiempo comprendí es que cuando tú comienzas a jugar un videojuego, tú te olvidas del tiempo. Te olvidas del tiempo. Totalmente te olvidas de eso. Mis hermanos, yo salí de mi casa a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Sabe a qué hora regresé a mi casa? 11 de la noche. Un niño de apenas 12 años regresando a casa 11 de la noche. Y no fue porque yo decidí irme, sino porque mi papá me andaba buscando como loco. Y por allá le dijeron: allá está Josías en los videojuegos. Cuando mi papá me vio allí, mi papá me sacó de allí y en el camino me iba sermoneando, me iba diciendo esto y aquello. Yo nada más pensaba en la paliza que mi papá me iba a dar. Cuando yo llegué a mi casa, lo primero que me dijo mi papá: me haces el favor, te quitas la ropa y me esperas en tu cuarto. Ya yo sabía lo que se venía. Ya yo estaba advertido. Ya sabía lo que se venía. Mi papá entra al cuarto con una correa. Mi hermano se sienta a mi lado y comienza a decir: la Biblia dice esto y esto. Hermano, y comenzaba mi papá a hablar y yo nada más pensaba: ¿cuándo me va a pegar? ¿Cuándo me va a pegar? ¿Cuándo me va a pegar? Total que mi papá ese día no me pegó, pero quizá me dolieron mucho más sus palabras que lo que podría haber sido el hecho de que me fuese pegado físicamente. ¿Con qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar, mis hermanos? Los videojuegos han llegado para entretener, sí, para entretener. Pero muchas veces hay videojuegos con contenidos violentos. Contenidos violentos. Videojuegos que han llegado inclusive a jóvenes, a niños, a crear trastornos en sus vidas. Niños que no pueden dormir, niños que no duermen porque están todo el día allí. Mis hermanos, en una oportunidad también miraba, fui a un lugar y yo tenía que salir en la madrugada de aquel lugar para regresar al Mene. Salí a las 4 de la mañana y me llamó mucho la atención que adolescentes, niños de entre 10 a 15 años, a las 4 de la mañana, mis hermanos, en un sitio donde había wifi libre, no sé qué estaban haciendo, pero cada uno tenía un teléfono. Bien sea que estuviesen jugando algún videojuego, estuviesen viendo pornografía, pero esos muchachos pasaron toda una noche o pasan toda una noche en los celulares. Entonces, vuelve la pregunta: ¿qué tanto nosotros conocemos a nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Qué tanto sabemos nosotros de nuestros hijos? ¿Qué tanto nos comunicamos con nuestros hijos? ¿Qué tanta confianza hay entre nuestros hijos y nosotros para que podamos de alguna u otra manera ayudarlos con esta problemática que se está viviendo? Es necesario
que nosotros analicemos estas cosas. Ahora, ¿cuál será el culpable de todas estas cosas? ¿Cuál será el culpable? ¿La televisión? ¿Los celulares? ¿Los videojuegos? ¿El internet? No. Los primeros responsables somos nosotros, los padres. Y en esta noche quiero hablarte a ti específicamente, o hemos hablado todas estas noches acerca del liderazgo familiar. Cuando el Señor, allá en Génesis, crea al hombre y a la mujer, a cada uno le dio su rol, pero al varón, Adán, le dio una responsabilidad, y esa responsabilidad era velar como cabeza del hogar. Fíjense que aunque Eva fue la que falló en primer lugar, el Señor llamó fue a Adán. El Señor no llamó a Eva, el Señor llamó a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Porque Dios nos ha entregado a nosotros como padres una gran responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos hacia el camino correcto. Y eso lo dice la Escritura: instruye al niño en su camino. Y en ese camino está hablando de toda su vida a través de la Escritura. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Entonces, los responsables somos nosotros, los padres. Nosotros los padres. Quisiera hablarles en esta noche también de un personaje que muestra la Escritura, que conocemos muy bien porque su historia fue de impacto, y es la vida de Job. Comúnmente conocemos la vida de Job por lo que él pasó. Sabemos que Job, Dios permitió que Satanás se metiese con él. Perdió todas sus posesiones, perdió sus hijos, terminó leproso. Y a veces, cuando escuchamos el nombre de Job, nos enfocamos en esta parte de la historia de Job. Pero es necesario que nos vayamos desde el primer versículo del capítulo 1 de Job, para que nos muestre quién era Job. Y yo quiero hacer una pregunta esta noche: ¿existirá familia perfecta? ¿Existirá una familia perfecta? Déjame mostrarte una familia perfecta. La Escritura nos lo muestra. Dice Job capítulo 1 versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabe por qué hacía la pregunta: ¿existirá una familia perfecta? A veces nosotros
nos excusamos de decir, bueno, no existe una familia perfecta. Pero para mí, la familia de Job era una familia perfecta. Una familia que no estoy diciendo que no tenían problemas, que no tenían circunstancias difíciles, sí, a lo mejor sí las tuvieron. Pero una de las cosas que dice allí la Escritura es que Job, como cabeza del hogar, como sacerdote en su hogar, dice la Escritura que era hombre perfecto, era un hombre maduro, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuán importantes son estas cualidades para nosotros como padres? Porque estas cualidades van a influenciar de manera positiva en nuestros hijos. Cuando estas cualidades que tenía Job las hacemos parte de nuestra vida, entonces allí donde podemos ver, donde vamos a ver o vamos a influenciar a nuestros hijos. Pero lo importante de esta historia no era que Job tenía muchas riquezas, tenía no sé cuántos bueyes, tenía tierras, tenía criados. Dice, lo importante no era que era el más grande de todos los orientales, dice allí. Lo importante no solamente era que tenía 10 hijos, tenía 7 varones, y 3 hembras, 3 mujeres. Lo importante de esta historia, está en los versículos 4 y 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aquí hay algo importante, y quizá en todos los preámbulos de esta actividad, de esta campaña, en todas las antesalas de esta campaña, hemos tocado este tema, y es con cuánta frecuencia nos sentamos a la mesa a comer con nuestros hijos. Cuánta falta hace muchas veces que nos sentemos a la mesa, quizá no solamente a comer, porque muchos podemos sentarnos y comer y ya, se acabó el asunto. Cuán importante es que nos reunamos como familia en un tiempo tan hermoso que es el hecho de estar en la mesa y hablar. Cuando yo llego a mi casa del trabajo, llego saludando a mi esposa, saludando a mi hijo, y es tan grato ver cómo mi hijo me recibe, que mi hijo, a sus 3 años no habla muy bien, que digamos, algunas palabras que sí le entiendo, se le entiende, otras que no, pero yo siempre le digo, hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste hoy? Y él comienza allí en sus palabras a contarme. Yo sé que él me está contando todo lo que él hizo. Pero hay muchas cosas que mejorar. Lo digo en lo personal. Pero quizá el sentarnos a la mesa y conversar, esto es una herramienta poderosa que el Señor nos está dando para que nosotros como padres, los esposos, nos sentemos, los esposos se sienten a conversar cuáles son sus inquietudes, analizar el comportamiento de nuestros hijos. Dice allí la Escritura que Job con sus hijos hacía banquetes prácticamente todos los días, cada uno en sus días, eran 10, todos los días. Versículo 5 dice,
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jod enviaba y los santificaba. Jod los enviaba y los santificaba. Jod se levantó como un sacerdote en su hogar. Cuán importante es que nosotros como padres sepamos. Quizá usted sabe que es un sacerdote en su hogar, porque lo habrá escuchado de alguna enseñanza. Pero cuán importante es que llevemos a cabo ese conocimiento que usted tiene acerca del sacerdocio que usted tiene en su hogar. ¿Qué dice allí la Escritura? Jod los enviaba y los santificaba. O sea, en aquel entonces había un ritual especial que Jod hacía con sus hijos. El sacerdote en aquel entonces, cuando estudiamos el tabernáculo, ¿cuál era la función del sacerdote? Entrar al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Esto mismo estaba haciendo Jod, pero con sus hijos. Dice allí que Jod cada día los santificaba. Mis hermanos, ¿estamos santificando a nuestros hijos? Y no estoy hablando de rituales que estuvieron en el pasado, que fueron en el pasado. Ya con el sacrificio del Señor y la cruz del Calvario una vez y para siempre, ya no hay más sacrificio. Ahora, ¿estamos santificando a nuestros hijos? ¿Cómo santificar a nuestros hijos? Dijo el Señor Jesús en una oportunidad, orando por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer para santificar a nuestros hijos es enseñándole lo que la Escritura dice. Es enseñando e instruyendo a nuestros hijos con lo que la Escritura dice. Jod los enviaba y los santificaba, pero dice allí: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Se levantaba de mañana. ¿Cuántos de nosotros nos estamos levantando en las mañanas? ¿Cuántos de nosotros el Señor no nos ha inquietado a levantarnos temprano en la mañana a orar por nuestros hijos, a orar por nuestra esposa, a orar por nuestra familia? Eso hace un sacerdote en el hogar. Un sacerdote se levanta temprano en la mañana a dedicar un pequeño tiempo al Señor, pero también a interceder por su familia. ¿Cuál era el pensamiento de Jod? Jod no esperaba que sus hijos se equivocaran para ir a ofrecer un sacrificio al Señor por el perdón de los pecados de sus hijos. ¿Cuál era el pensamiento de Jod? Jod decía: quizá habrán pecado mis hijos y yo no lo sé. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado el nombre de Dios en sus corazones. Jod no esperaba que sus hijos se equivocaran para santificar a sus hijos, para orar al Señor por sus hijos. Jod decía: por si acaso mis hijos han pecado contra Dios, por si acaso mis hijos le han fallado a Dios. Pero lo importante de esto es que culmina el versículo 5 y dice: de esta manera hacía todos los días. Todos los días. Tenemos una gran responsabilidad, nosotros como sacerdotes en nuestro hogar, de instruir a nuestros hijos, sí, claro que sí. De generar confianza en nuestros hijos, sí, claro que sí.
Pero quizá en primer lugar, nuestro primer propósito es buscar al Señor, como dice la Escritura, temprano. Buscar al Señor, buscar el rostro del Señor e interceder por nuestros hijos. Orar por nuestros hijos. Orar por lo que nuestros hijos viven. Orar por lo que nuestros hijos ven. Orar por lo que nuestros hijos escuchan. Pero sobre todo, santificar a nuestros hijos. Mis hermanos, sin duda alguna, la tecnología es de beneficio, sí, es de beneficio, porque gracias a ella, nosotros, los medios de comunicación son de beneficio, porque gracias a ella, nosotros en esta noche podemos llegar a su hogar, los que están escuchando a sus hogares, pero podemos llegar a otros lugares a través de la web, y eso es algo positivo. Eso es algo positivo, pero también tiene sus cosas negativas. Entonces, querido padre, queridos padres, que en esta noche me escuchas, yo no sé cuáles son tus inconvenientes con tus hijos. ¿Cuáles son los inconvenientes que has tenido con tus hijos? Desconozco totalmente. Pero una de las principales cosas que debes hacer es buscar ayuda. Buscar ayuda. En primer lugar, la ayuda de lo alto, la ayuda del Señor. Pero en segundo lugar, buscar ayuda de personas espirituales que te puedan ayudar en el asunto que tú estás viviendo, a lo mejor con tus hijos, a lo mejor en tu hogar. Como lo dije al principio, el Señor tiene un propósito maravilloso con la familia. Con la familia. Y Satanás se ha encargado de distorsionar completamente ese propósito de Dios. Satanás está utilizando todos estos medios de manera negativa para dividir completamente la familia, para que haya problemas entre los esposos, para que haya divisiones en los hogares. Me llamaba la atención un libro que escribía el pastor Ender López de Maracaibo. El libro se llamaba Padres Presentes Ausentes, o se llama el libro. Se lo recomiendo. Padres presentes, ausentes. Y hablaba acerca de que los padres están presentes en los hogares, pero a la vez están ausentes. Ausentes. Por eso la necesidad, en primer lugar, de buscar al Señor. Querido amigo que me escuchas, querido padre que me escuchas, lo primero que quiere el Señor de ti, antes de hacer la obra con tu familia, es que tú en primer lugar brindes tu vida en obediencia a Él. Cuando el Señor te llama a ti como cabeza del hogar, el Señor va a transformar completamente tu hogar. Le pasó al carcelero de Filipo allá en el libro de los Hechos. Dice la Escritura que aquel hombre recibió al Señor, pero no solamente él, sino que toda su familia recibió al Señor. ¿Por qué? Porque su familia vio la obra que el Señor había hecho en su padre, la obra que el Señor había hecho, la obra transformadora que el Señor había hecho en la vida de aquel hombre, y lo transformó de tal manera que su familia decidió también seguir al Señor. Por eso la importancia de todos estos días, hablarte a ti, hablarles a ustedes padres, hablarles a nosotros como padres. Tenemos que buscar del Señor.
Tú tienes que buscar del Señor, porque como lo dice la Escritura, estamos viviendo los tiempos difíciles y cada vez los tiempos se tornan aún más difíciles. Yo quisiera orar en esta noche por cada una de esas familias que a lo mejor están pasando por X circunstancia. Pero yo te hago la invitación, querido hermano, querido amigo. Si tú estás pasando por alguna situación y tú tienes a alguien de confianza en la iglesia, en las iglesias que estamos acá, los pastores que estamos acá, y tú puedes comunicarte con nosotros. Puedes enviar tu mensaje con la persona que tú te sientas más cómoda, más en confianza. La idea es ayudar. La idea es ayudar, porque muchas veces no podemos solos. La idea es ayudar. Y yo quiero orar en esta noche por cada una de esas familias. Si tú tienes la posibilidad, si en este momento estás con tus hijos, yo te pido que allí, en este momento, en familia, tú puedas tomar a tu hijo, a tu hija. Vivan este momento que el Señor les está permitiendo escuchar la palabra de Dios. Pidan perdón si hay que pedir perdón, pero hagan lo que el Señor está estableciendo en su palabra. Yo quiero que si estás allí con tus hijos, pídele al Señor por ellos. Comienza a santificar a tus hijos. Comienza a orar en la vida de tus hijos. Vamos a orar. Señor, en esta noche te doy la gloria, te doy la honra, porque eres bueno y eres maravilloso, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta noche de bendición, oh Padre Celestial. Señor, tú conoces cada familia de este pueblo, oh Padre Celestial. Tú conoces cada circunstancia que se está viviendo en cada familia, Señor. Jóvenes con problemas, con diferentes problemas de comportamiento, de adicciones, y que a lo mejor la tecnología ha influenciado de manera negativa sobre esto, Señor. Reprendemos todo plan del enemigo que quiera destruir la familia, Señor. Tú tienes el poder para derribar todo plan que Satanás tenga, Señor, en contra de la familia, oh Señor. En esta noche oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Señor, a cada día tomar las herramientas que tu palabra nos muestra para poder llegar a nuestros hijos, para poder guiarlos, oh Señor, para poder, Señor, amonestarlos, como lo dice tu Escritura, oh Padre. Señor, ayúdanos a santificar a nuestros hijos, oh Señor. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros también, puedan ver tu rostro, Padre Celestial. Como lo dijo el apóstol Pablo, que sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y como lo dice la canción de Dani Berrío, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Hablando de los hijos, Señor, que nuestro deseo como sacerdotes en nuestro hogar sea como el de Job, ser perfectos, rectos, temerosos y apartados del mal, oh Padre Celestial. Estoy seguro, Señor, que si cumplimos estas cosas, Señor, esto va a ser de ayuda, esto va a ser de beneficio para nuestros hijos, Señor. Así que en el nombre de Jesús, cada una de nuestras familias están en tus manos, Señor. Cumple tu propósito en nuestra familia, Señor. Cumple tus propósitos, Señor. Aquellas inquietudes que los padres tienen, Señor, que ellos puedan descargarlas ante ti, ponerlas ante ti, y que tú puedas hacer la obra maravillosa, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en que te damos la gloria y la honra. Amén y amén.
Ya lo sabes, querido amigo. Ya lo sabes, hermano. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu familia. Es necesario que le busques ahora. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy, no mañana. El tiempo es hoy. El Señor tiene cosas grandes para tu familia.